Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo y una vez más nos encontramos en la 35ª emisión de la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería. Y bueno, el día de hoy contamos con una muy agradable charla con Ignacio González Varas, quien es ganador de la 11ª edición del Premio Internacional de Narrativa, convocado por Editorial Siglo XXI, así como por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Sinaloa. Y bueno, este texto que lleva por título Las ruinas de la memoria, concepto e ideas para una imposible teoría del patrimonio cultural, a cargo de un historiador de la composición arquitectónica. Pues de entrada, Ignacio, muchísimas gracias por el espacio que brindas al Proyecto Grado Cero, muchísimas felicidades por el premio otorgado por Siglo XXI y pues, ¿qué te parece si nos compartes un poquito acerca de este texto con el cual obtienes esta premiación? Pues muchas gracias, estoy encantado por estar en México, es la primera vez en el mes que vengo al país y eso ya es un motivo también de mucha alegría. Pues efectivamente recibí con alegría y con cierta sorpresa siempre, ¿no?, el premio de la Editorial Siglo XXI. Es un premio muy prestigioso y para mí es un honor haberlo recibido, por lo que supone la editorial. Sobre todo yo soy español, para los españoles también es muy bien conocida allí la editorial, y también por incorporarme a ese elenco de autores que previamente pues han recibido el premio, con lo que pues entro en esa pequeña historia, ya es la 11ª edición creo del premio, y entonces por eso pues estoy muy orgulloso y para mí es un honor haberlo recibido. Efectivamente, el texto que yo presenté, ya saben, como el premio es siempre bajo seudónimo y totalmente anónimo, y el título es Las ruinas de la memoria, con ese subtítulo que explica algo más sobre los contenidos, que son una serie de conceptos e ideas que tenemos o que podemos articular para intentar construir lo que denomino una imposible, entre comillas, teoría del patrimonio cultural, porque efectivamente el patrimonio cultural es un tema tan denso, tan complejo, tan vinculado con la sociedad, que he pensado que no es posible cerrar un complejo teórico único, hermético, sino que se pueden vincular ideas que muchas veces esas ideas llevan en sí mismo la propia contradicción de sí mismas, y eso es lo que he querido expresar en este ensayo. Es un ensayo sobre el tema de la memoria, la historia. Fundamentalmente es un tema que hoy en día aquí en el Nuevo Mundo en América, pero también en el Viejo Mundo en Europa, cada vez está más presente, ¿no?, los temas de las memorias particulares, las memorias nacionales. Y ese es el tema fundamental, pero sobre todo no llevado tanto al tema de la memoria, sobre lo que hay mucha bibliografía en este momento, sino sobre todo cómo el patrimonio cultural, que es esa expresión simbólica de lo donde nosotros reconocemos y exponemos que es nuestro pasado, se expresa y lo reconocemos, y cómo nos ayuda a expresar simbólicamente esa memoria, ¿no?, y en medio también de, por supuesto, las contradicciones que tiene ese tema. Exacto, y creo que es un tema fundamental precisamente pensando en esta cuestión, como bien abordas, de esta creación de estas, a partir de olvidos, de la interacción entre los olvidos y las memorias, pensando en la cuestión de toda esta serie de estragos que han dejado movimientos políticos tan fuertes, pensando en el franquismo. Pensando en esta reivindicación de las víctimas, en esta memoria colectiva, en esta construcción de lugares con símbolo para que no se olvide, pugnando nuevamente por el nunca más, que no vuelva a ocurrir, y que nos lleva a cuestionarnos estas temáticas tan importantes como son los patrimonios. ¿De qué estamos hablando ahora cuando se trata de pugnar porque se construye un monumento, ya no a los caídos o ya no a los héroes de batalla, sino a las personas que murieron durante esta traza pues de conflicto armado, a estas personas que fueron desaparecidas, que no sabemos qué ocurre con ellas? Y considero que es un tema fundamental que abordas en este texto, que todavía no conocemos pero que sabemos constituye un elemento importante para traer esta temática de la historia, pero a un debate contemporáneo. Que bueno, en la Universidad de Toledo, como catedrático, me imagino abordas con tu alumnado o desde tu trabajo, y cómo ha sido este paso de, bueno, ahora estamos ante esta discusión contemporánea, a esta serie de análisis, de crítica, de juicios, y que también se ven plasmados en monumentos, y que eso le quedan a nuestras generaciones actuales, pero a las que siguen. Entonces, ¿cómo ha sido todo este cambio, toda esta serie de contradicciones, de análisis, de debates? Efectivamente, ese es uno de los temas, es el primer capítulo del ensayo,
que trata sobre este tema que has resumido muy bien, ¿no? Sobre precisamente la voluntad rememorativa que tiene el patrimonio. El patrimonio puede convertirse en un receptáculo vacío, hueco, si no ejercitamos constantemente la memoria sobre él. Y en ocasiones algunos monumentos que tuvieron en su día un contenido altamente simbólico, incluso ideológico, con el tiempo se han ido vaciando, descargando de contenidos y pasan a ser mero mobiliario urbano. Y a veces reasumen otros significados, ¿no? Incluso a veces significados lúdicos. Es lo que sucede, por ejemplo, yo que soy de España, en Madrid, con la Estatua de las Cibeles, que de ser un monumento del neoclasicismo español, ahora es en gran medida el símbolo de un equipo de fútbol, ¿no? Esa reasunción de significados es algo que hace del patrimonio, aunque se exprese en monumentos inertes, que expresa su palabra además grandiosos, muchas veces necesitamos reactivar la memoria constantemente. Y lo que estamos viendo ahora es que lo que he detectado, querido expresar sobre todo en el ensayo, es que no se ofrece el patrimonio tanto desde arriba por las instituciones, los estados que construían esos monumentos y los lo entregaban al pueblo, sino más bien ahora desde abajo. Es un proceso que surge desde el pueblo, que reivindica esas memorias lacerantes, ese querer reivindicar ese pasado tormentoso muchas veces, y lo hace a través de los que llamaba Pierre Nora, un célebre autor de este tema, los lugares de memoria, ¿no? Los lugares donde se ejercita esa anamnesis colectiva, esa voluntad de recordar. Por eso, dentro de los valores del patrimonio, que un historiador austriaco en 1906, Alois Rilke, hizo un ensayo magnífico, El culto moderno llamaba los monumentos, que resumía toda la cultura historicista del romanticismo, cómo se había volcado en esos monumentos. Nos hablaba sobre todo del valor histórico, el que testimoniar una época del pasado, nos hablaba del valor artístico, el rememorativo intencionado, pero el que creo que es más interesante ahora es el valor rememorativo, la capacidad de volcar nuestra identidad precisamente, e incluso nuestros sentimientos en torno a esos lugares públicos donde se ejercita la memoria, y que efectivamente muchas veces sirven para reivindicar memorias olvidadas, memorias masacradas también en ocasiones. Y ese es sobre todo el primer tema del ensayo, ver esa memoria, cómo se reactiva, qué conflictos crea. Ha habido artistas conceptuales como Krzysztof Bodyzko, ¿no?, que muchas veces esos monumentos que simbolizaban las estructuras del poder y que ya estaban allí anclados en sitios públicos, proyectaba sobre ellos nuevos contenidos para precisamente despertar esa memoria crítica entre la gente, ¿no? Entonces eso es lo que trata sobre todo la primera parte del ensayo. ¿Qué importancia tiene ese patrimonio para identificarnos y reconocernos en él? Pero claro, se ha transformado mucho la tipología del monumento, ¿no? Desde estos monumentos tan magníficos que vemos aquí en México, de la independencia, de la revolución, muy eráticos, solemnes, ahora yo creo que se están construyendo otros monumentos mucho más espontáneos, o se reutilizan esos lugares para expresar memorias actuales, ¿no?, con lo que se recargan de contenidos constantemente. Claro, esta importancia del simbolismo, y que bueno, aquí es un papel muy importante, y también que yo pensaría que llega a un cambio o a una reestructuración de la importancia del arquitecto como responsable ante la memoria colectiva y el creador. Entonces, en este sentido, dada pues tu experiencia, tu formación profesional, tu trabajo como académico, ¿cómo has visto, o si es que es tu caso, desde tu experiencia ya como el creador de obras, cómo ha sido este cambio también, que mucho nos mencionas, es la creación desde la perspectiva, no sé, desde el cubismo, de perspectivas, etcétera, de otro tipo de corrientes de pensamiento, pero que ahora no se trata de eso, sino se trata de adoptar las consignas que piden las víctimas o los movimientos o la sociedad civil, y adoptarlas y crear algo que esté cargado del sentido que ellos quieren. Sí, es un desafío realmente, y la tipología del monumento conmemorativo se ha revolucionado desde los años 70 del siglo XX. Siempre fue una tipología muy conservadora porque se expresaba ese sentimiento reverencial hacia el monumento. Y aquí en México, con la independencia, la revolución, estados jóvenes que quieren afirmar su identidad en ese momento de la creación del Estado, pues asumen esa retórica del pedestal, del distanciamiento, pero al mismo tiempo de la simpatía emocional con el tema rememorado, ¿no?
Y así ha sido durante mucho tiempo, y por eso, desde el punto de vista artístico de la creación, el monumento conmemorativo fue una tipología un tanto anquilosada en unas formas bastante retóricas. Sin embargo, desde los 70 y últimamente pues ha habido unas intervenciones a nivel internacional que precisamente han sido extremadamente cuidadosas y han tratado de implicar emocionalmente al espectador, ¿no? Yo creo que en ese sentido, hablo en el ensayo, es una parte pequeña, ¿no? Pero sí que se habla de cómo se ha renovado esa tipología con monumentos como el de las víctimas de Vietnam, de Maya Lim, ¿no? En Washington, que implica el recorrido, el recorrer, el tocar los nombres inscritos de las víctimas en lugar de esa retórica contemplativa, sino más bien participativa. Ese es el gran desafío que hoy en día plantea quizás la memoria, ¿no? Que sea participativa y implique al espectador, ¿no? En ese sentido, pues también algunos monumentos se han hecho. Hay un caso muy además lacerante, como ha sido las víctimas del genocidio nazi, el Holocausto. Esos monumentos como el Museo de los Judíos de David Libeskind o el de Peter Eichmann, ¿no? en Berlín. Cómo reconocer ese trauma y hacer una catarsis colectiva también, y reconocerlo y expresarlo. O, por ejemplo, los monumentos que se han hecho con motivo de las víctimas del hundimiento de las Torres Gemelas, ¿no? Con ese reflejo de la ausencia, o en España también con los atentados de Atocha, ese cubo en el que entra la luz, esos componentes, y que reflejen ese sentimiento de participación en esa memoria colectiva para expresar siempre presente ese sentimiento, ¿no? Claro, y que también forma parte fundamental de la memoria nacional, de la identidad nacional. Y yo creo que también ese es un punto clave que también se vive en Latinoamérica, de distinta forma, en distinto país. No es lo mismo el trabajo que se ha desarrollado, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en España, pensando ya en Europa, pero que es fundamental, porque estamos ante esta reconfiguración de la identidad nacional, que tiene que ver con repensar a partir también de las víctimas, de aquellas personas que derramaron su sangre y que no necesariamente son los veteranos de guerra, o que se les construye estos monumentos a partir de ejércitos enemigo o combatiente, etcétera. Pero bueno, pues Ignacio González, muchísimas gracias por el espacio. El tiempo nos acarrea, nos persigue, y bueno, pues les recuerdo que estamos en la 35ª emisión de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con Ignacio González Varas, ganador del premio de la 11ª edición del Premio Internacional de Narrativa, convocado por Siglo XXI Editores, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Colegio de Sinaloa. Y pues muchísimas gracias por el espacio, y solamente para cerrar, para puntualmente cerrar este bloque de charla, ¿cuál sería el mensaje que le das a los futuros lectores de este trabajo? He tratado de exponer toda una serie de conceptos, ideas, y que vean que aunque está dividido en 4 capítulos, todo está relacionado. Es historia, memoria, territorio, lugar, y que se lea el libro de una manera abierta y que sean muy críticos con él también. Claro que sí, y porque bueno, bien dicen, una vez que el libro se publica ya no le pertenece al autor, sino que pertenece a los lectores. Y bueno, pues por mi parte esto ha sido todo, y desde Proyecto Grado Cero, bueno, desde aquí, desde el Palacio de Minería, y a nombre de Proyecto Grado Cero, me despido cordialmente de ustedes y hasta la próxima. Cierta sorpresa siempre, ¿no? El premio de la editorial Siglo XXI es un premio muy prestigioso, y para mí es un honor haberlo recibido, por lo que supone la editorial. Sobre todo yo soy español, para los españoles también es muy bien conocida allí la editorial, y también por incorporarme a ese elenco de autores que previamente pues han recibido el premio, con lo que pues entro en esa pequeña historia, ya es el... Pues de entrada, Ignacio, muchísimas gracias por el espacio que brindas a Proyecto Grado Cero, muchísimas felicidades por el premio otorgado por Siglo XXI, y pues, ¿qué te parece si nos compartes un poquito acerca de este texto con el cual obtienes esta premiación? Pues muchas gracias, estoy encantado por estar en México, es la primera vez que vengo al país, y eso ya es un motivo también de mucha alegría. Pues efectivamente recibí con alegría y con...
Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo y una vez más nos encontramos en la 35ª emisión de la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería. Y bueno, el día de hoy contamos con una muy agradable charla con Ignacio González. Varas, quien es ganador de la 11ª edición del Premio Internacional de Narrativa, convocado por Editorial Siglo XXI, así como por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Sinaloa. Y bueno, este texto que lleva por título Las ruinas de la memoria, concepto e ideas para una imposible teoría del patrimonio cultural, a cargo de un historiador de la composición arquitectónica.